Y seguimos con más de A Tu Salud, la revista. Nos acompaña la coach ontológico y máster en PNL, Johanna León. Vamos a hablar sobre cuáles son las herramientas teórico-prácticas y vivenciales para jóvenes que les pueden permitir definir su propósito de vida o un proyecto personal, algo importantísimo, si realmente quieren desde el primer momento aprovechar la oportunidad de definir el rumbo de sus vidas. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, María Laura. Un honor de verdad estar aquí. Yo me imagino que a propósito de este tema, ustedes estarán realizando algún taller para que la gente pueda participar y ampliar todo lo que nos vas a decir como un abreboca el día de hoy. ¿Cuándo es ese taller? Tuvimos uno el sábado pasado, se agotaron los cupos y abrimos nueva fecha para el 23. Para el 23 de marzo. De marzo. Perfecto. Entonces, a ver, ¿cuáles son esas herramientas teórico, prácticas y vivenciales que los jóvenes pueden poner en práctica para saber a esto me voy a dedicar, esto es lo que voy a construir en mi vida, este es mi propósito y mi proyecto de vida? Sí, fíjate, este taller básicamente se basa en varios aspectos, ¿no? Uno es definir el propósito de vida. Para mí eso fue algo que cambió completamente mi vida. Te estoy hablando que yo quedé en la quiebra literalmente hace 6 años con una niña de 2 años en brazos. Y yo me hice 3 preguntas que era ¿quién soy desde el ser? ¿Para qué estoy aquí en este plano? ¿Y por qué estoy aquí en este plano? Y eso me ayudó a definir mi propósito de vida. Y yo pienso que el propósito de vida de cualquier persona es servir, amar y ser feliz. Pero ¿desde dónde lo hacemos? Entonces, cuando ya tú comienzas a enmarcarte, por ejemplo, yo tengo un ejercicio para definir el propósito de vida que hace que te enmarques en eso, que te enfoques en eso que puede ser realmente tu propósito, desde el ser para que lo apliques en el hacer. Tiene que ver con las cosas que amamos hacer, las cosas que dominamos, que tiene que ver con nuestros talentos, nuestras fortalezas, las cosas con las que podemos aportar, porque nuestro propósito tiene que ver con también dejar un legado en el mundo, para que este mundo sea distinto al que conseguimos para las futuras generaciones. Y por supuesto las cosas con las que podemos producir. Entonces, cuando nosotros definimos y nos damos cuenta de cuáles son esas cosas que amamos hacer, las conjugamos con las que dominamos, con las cosas que pueden aportar y con las que podemos producir, definimos nuestro propósito de vida. ¿Ok? Cuando yo digo que mi propósito es servir, amar y ser feliz es porque yo sirvo a través de lo que hago, a través de mis facilitaciones, de mis talleres, de mis sesiones de coaching. Amo inmensamente lo que hago. O sea, yo estoy completamente en el fluir de la vida cuando estoy facilitando un taller, cuando estoy dictando una conferencia. Y por supuesto, al hacer algo que amo, soy feliz. Ahora, ahí voy. Yo no creo que todo el mundo tenga tan claro lo que aman hacer o lo que quieren hacer o cuál es su propósito de vida. ¿Qué herramientas propones tú para que las personas, en este caso los jóvenes, porque este taller veo que está dirigido a jóvenes, ¿cómo tú le enseñas a hallar esta información, a encontrarla? Porque es vital para poder generar luego ese proyecto personal o ese propósito de vida. Sí, es importantísimo, lo hacemos en un ejercicio justamente donde conjugamos todos estos factores que te acabo de comunicar y luego comenzamos a hacer una mezcla entre uno y otro que nos lleva a ver de todos esos verbos cuáles fueron los que tuvieron mayor relevancia o se repitieron más. Esos que se te repiten más, allí es donde está tu propósito de vida. ¿Okay? Por ejemplo, yo he escuchado a jóvenes hoy decir quiero ser médico, pero entonces ya mañana no me gusta la medicina y quiero ser periodista y entonces ya mañana quiero ser otra cosa. Sí. ¿Cómo orientar a estas personas para definitivamente lo más temprano posible estén claros qué es lo que aman hacer? Sí, suele pasar mucho a los jóvenes, ¿ok? De hecho, yo tuve chicos en el taller que me decían, bueno, es que tengo entre 3 carreras. ¿Cuál es mi invitación? Una vez que definimos el propósito, vemos en cuál es la que más se adapta, ¿ok? Ese propósito de vida. Pero también los invito a que cuando tengan esa indecisión, hagan una lista de las cosas que les gusta de esa carrera o de las 3 carreras que tienen y las que no les gustan tanto. Es decir, cuáles son los pros y los contras de cada una de esas carreras. Una vez que evalúan esos pros y esos contras, se les hace más fácil definir cuál es la que les gusta, con cuál es la que vibran más. Porque puede pasar, hay muchos jóvenes que estaban en el taller y decían, bueno, es que ya no quiero esta carrera, quiero otra. Que pasa muchísimo, que a veces los hijos estudian lo que los padres quieren que estudien. Y eso es un error garrafal. A los hijos tenemos que permitirles que ellos decidan. Sí, porque tú tienes que amar lo que haces para poder trabajar con felicidad, porque al final todos tenemos que trabajar, son muy pocos los que no tienen esa obligación. Entonces, para poder hacer tu trabajo y disfrutarlo, tienes que quererte, tienes que gustar. Sí. Entonces sí, es muy... ¿Y te has tropezado con papás en esos talleres que imponen a los hijos
¿Y qué haces con ellos? Bueno, fíjate que ha pasado algo muy curioso en ediciones anteriores. Esta es la tercera edición del taller. En ediciones anteriores, los jóvenes me pedían al final, por favor, haga este taller con nuestros padres. Y les voy a tomar la palabra porque en esta última oportunidad los padres me pidieron, por favor, haz un taller para nosotros. Y eso es muy bonito porque al final ellos se están dando cuenta de que también hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? De que ya son otros tiempos, son otros patrones. Nuestros hijos tienen el derecho de hacerlo diferente, de equivocarse, de aprender de sus propios errores, porque si no ellos no van a crecer, no van a evolucionar y no van a trascender. Así es. Entonces, ¿qué hago yo? Antes del taller, hablo con los padres porque siempre les digo, no hacen nada mandando a los hijos a este tipo de talleres si después cuando ellos quieren aplicar las herramientas y quieren volar no se los permiten. Exacto. Y al final les doy mis impresiones de lo que pude observar en cada uno de ellos. Pero en general he visto padres bastante abiertos, ¿ok? Y los que no son tan abiertos como que terminan dándose cuenta de que al final, ¿qué podemos desear para un hijo? Más que sea feliz, ¿no? Ahora, ¿por qué hay cada vez más jóvenes sin ilusión por la vida? Sí, fíjate, yo no creo que sea por la vida, yo creo que es la situación país. Okay. Entonces yo les digo a los muchachos, no tiene nada que ver el lugar, tiene que ver cada uno de nosotros. Ay, ¿cómo ayudarlos a que no tengan ese sentimiento de frustración? Porque pudiéramos decir que esa falta de ilusión es frustración. Sí, muchos se sienten frustrados, muchos sienten que no tienen un futuro aquí y yo siempre les digo y les pongo mi ejemplo. Yo quedé en la quiebra total, o sea, y me tocó salir con mi niña a vender pastelitos, o sea, lo tuve que hacer. Y dije, si yo pude, cualquiera lo puede hacer. Si aún hay jóvenes emprendiendo en Venezuela, cualquiera lo puede hacer. No tiene que ver la situación país, tiene que ver, es decir, ya va. Hay una realidad allá afuera que no podemos negar, Claro. ¿ok? Hay una realidad. ¿Que esa realidad hace que sea más cuesta arriba? Sí. Pero ¿qué pasa en los momentos de crisis? Yo prefiero llamarlos momentos de retos y de desafíos, porque en esos momentos es cuando descubrimos realmente de qué estamos hechos, Claro. cuáles son nuestras capacidades, potencialidades y talentos, y cuando nos apalancamos con eso logramos cosas extraordinarias. O sea, a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Entonces cuando me dicen, no, es que es difícil, es que aquí no se puede, sí se puede. ¿Que te puede costar un poco más? Sí, te puede costar un poco más. Pero al final cuando todo esto pase, porque va a pasar, esas personas que nos dedicamos a sembrar y a hacer cosas, vamos a recoger esos frutos. Claro. Y si algo necesitamos para reconstruir este país, es justamente personas que se enfoquen en lo que quieren lograr. Yo siempre les digo, enfóquense en lo que quieren lograr, no en lo que ya no quieren, no en lo que ya no quieren en su vida, Claro. sino en lo que realmente quieren alcanzar. Y por eso también trabajamos con las metas, hacemos un cuadro de metas, cómo se define una meta, cuáles son los pasos a seguir. Todo ese tipo de actividades las trabajamos en el taller. Bueno, rápidamente, danos las redes sociales donde podemos encontrar las señas y todos los datos para ese taller del 23 de marzo. Sí, mis redes son @Johanna, Johana, Coach, BZLA. Y puedo dejar también un número celular 0424-117-3470. Bueno, muchísimas gracias a Johanna León, coach ontológico y máster en PNL, por habernos acompañado hoy en A Tu Salud, la revista. Vamos a una pausa comercial y musical, en breve más de nuestro.